Jesús se puede calmar. Con precioso rito e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Maravillosa gracia, disfrutar es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, que ama Jesús se puede calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Y la lectura en la cual vamos a meditar esta mañana se encuentra en Romanos, capítulo 12 hasta el final, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezoso, ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si se puede hacer cuando estén en vosotros, tened paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Hasta aquí. Y antes de dar paso a la palabra que se nos va a compartir esta mañana, tenemos la participación del cántico por parte del cuarteto de la Iglesia. Buenos días a todos. Es un poquito difícil subir aquí arriba, me gustaría estar abajo con vosotros, porque para impartir la palabra, pues la palabra es muy difícil de interpretar. No es que sea difícil por sí misma, porque la podemos entender
pero es que es tan santa y tan pura que nos vemos tan indignos siempre que subimos y tenemos que compartir de ella, ¿no? Y muchas veces cuando nos preparamos nos vienen tantos pensamientos en la cabeza, ¿no?, que nos da el Señor en el corazón, pero quería compartiros este capítulo de Romanos 12. Ahora hemos cantado de la maravillosa gracia y realmente es algo que, aunque pasen los años y los días de nuestra vida, siempre nos enamora. La gracia de Dios. La gracia de Dios que vino a salvarnos en la cruz del Calvario es una gracia que es maravillosa. Es una gracia que es grande. Si no fuera por la gracia de Dios, hoy no estaríamos aquí. Si no fuera por la gracia de Dios, que hizo que su Hijo fuera a la cruz del Calvario, estaríamos condenados. Qué buenos a veces, ¿no?, nos parece que somos. A veces parece que no lo merezcamos todo. No merecemos nada. Hemos sido justificados por el Señor Jesús. Hemos sido justificados por su sangre. Por eso que también me acordaba ahora de aquellos versículos tan conocidos de Lamentaciones, que dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hoy también son nuevas. Nos envejecen las misericordias de Dios. Nosotros nos podemos envejecer, pero la palabra de Dios no envejece. La misericordia de Dios es grande, es nueva cada mañana. El Señor está siempre al lado nuestro, nos acompaña. La fidelidad, grande es la fidelidad del Señor. El Señor siempre es fiel. Aunque nosotros no seamos fieles y fallemos, el Señor siempre es fiel. Grande es tu fidelidad. Y la fidelidad de Dios es grande, es cada día, es cada momento que está a nuestro lado, ¿no? Por eso cuán importante es que sepamos en nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia, como nos dice en el versículo 24, que mi parte sea el Señor. Mi parte, mi porción, mi tesoro. ¿Cuál es mi parte hoy? ¿Cuál ha sido mi parte esta semana? ¿Cuál ha sido lo que ha ocupado mis fuerzas? ¿Qué es lo que ha ocupado mi pensamiento? ¿Qué es lo que ha ocupado mi corazón? ¿Qué es lo que ha ocupado mis deseos? ¿Qué es lo que ocupa a mí? ¿Qué es lo que me ocupa? ¿Qué es lo que estoy poniendo mi tiempo ahí, mis esfuerzos ahí, mi todo ahí? Igual es algo que no es el Señor, no es Jehová. Y si no es el Señor, se va a quedar. Y estamos perdiendo el tiempo cuando no es el Señor. En Él esperar. ¿Cuántas veces, yo mismo lo digo por mí mismo, cuántas veces no esperamos en el Señor? Desesperamos. La desesperación es un peligro aún para los creyentes, porque en la palabra encontramos aún en los salmos, como David nos habla de que él espera en el Señor. Pero a veces, muchas veces queremos nosotros ir por delante del Señor y no queremos esperar en Él. Queremos hacer la nuestra. Por eso tan importante es esperar en el Señor en todo momento y en toda circunstancia. Y hemos leído este capítulo de Romanos 12, es un capítulo muy precioso, pero sobre todo me llamaba la atención, quería hacer hincapié en el versículo primero de este capítulo, cuando nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Es interesante porque a veces lees un versículo muchas veces y cada vez que lo lees aprendes cosas nuevas. Es tan grande la profundidad de la palabra de Dios que siempre aprendes cosas nuevas. A veces llevamos muchos años leyendo la palabra y caramba, se te enciende una luz cada vez que lees. Y aquí me llamaba mucho la atención porque aquí Pablo, como siervo del Señor, habla a la iglesia de los romanos, habla a los hermanos, a los que son hijos de Dios, por eso los llama hermanos. Y os dice: os ruego. Me llamó la atención esta palabra ruego, porque la palabra ruego aquí en el griego es la palabra parakaleo, que quiere decir para, al lado, y kaleo es llamar. Es que el que te llama para estar al lado tuyo. El Señor no solamente por medio del Espíritu Santo, aquí Pablo nos ruega, sino que el Espíritu Santo nos ruega y nos pide y nos llama por medio de algo muy importante, por las misericordias de Dios. Y esta semana pensaba, me da un poquito de vergüenza cuando pienso en los ruegos que son las peticiones, las oraciones que hacemos al Señor. Me da mucha vergüenza porque pienso que muchas veces pedimos al Señor muchas cosas, pero el Señor también
como aquí estaba haciendo Pablo a esta iglesia, también me pide cosas en mi vida. De las cosas que el Señor me pide, ¿cuáles estoy cumpliendo? Yo pido muchas, pero el Señor también me pide cosas en mi vida. Me pide que sea un siervo de Él, me pide que lleve el Evangelio, me pide que le ame sobre todas las cosas, me pide que ame al prójimo, me pide que lleve la cruz cada día, me pide vivir para Cristo. Eso es lo que me pide el Señor. Y de esas peticiones del Señor, ¿dónde están en mi vida? Me da vergüenza porque pienso por mí mismo, yo lo digo por mí, soy muy egoísta, porque pido mucho al Señor. Le pido que me bendiga, le pido que me libre de enfermedades, le pido muchas cosas. Pero lo que me pide el Señor, ¿a mí qué estoy haciendo con lo que me pide? ¿Soy un buen siervo del Señor o no lo soy? Eso me llamó la atención, me tocó mucho el corazón. Pienso que el Señor me está pidiendo cosas. Como hemos leído los versículos más adelante, no podemos pensar, y menos los creyentes, que nuestra vida aquí, venimos aquí para comer y ya está. Aquí nos habla mucho más, Pablo, cuando nos habla de que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros, y nos habla de que cada uno, el Señor le ha dado un don, le ha dado un trabajo para hacer. A ti te ha dado un don el Señor. A ti te ha dado un trabajo, a mí también me lo ha dado. Uno diferente, pero me lo ha dado, te lo ha dado. Entonces el Señor está pidiendo de mí, en este día, que no pierda el tiempo, que viva para el Señor. Ahora, por ejemplo, muchas veces es necesario que asistamos los domingos a la iglesia porque nos va bien, porque es como un selah. A veces vamos tan rápido que nos falta una pausa, una pausa para meditar, una pausa para pensar, ¿cómo estoy yendo? ¿Cómo está yendo mi vida? ¿Cómo me está usando el Señor, si me está usando en alguna manera? Porque a veces pensamos que, bueno, que nos aburrimos y tantas cosas, ¿no?, que podríamos hacer, ¿no? Pero el cristiano no puede aburrirse. Nos dice que la mies es mucha, que los obreros poco. Y a veces la mies empieza por los que tenemos cerca, por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Y eso a veces no lo vemos. Y ahí tenemos un trabajo también. Nos ruego por las misericordias de Dios, ¿no? Entonces, es un ruego que es importante, ¿no? Y hay otros ruegos que encontramos también en la palabra del Señor. Por ejemplo, Pablo mismo, en Romanos 16, dice: yo ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Hay otro que dice en 1 Corintios: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes sed perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Otro versículo nos dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Aquí habla Pablo de sí mismo, ¿no? Otro nos dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Otro más, aquí nos habla Pedro: amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Siempre que vemos la palabra del Señor, siempre tenemos que coger referencia al Señor Jesús, porque Él es nuestra referencia, porque en la palabra de Dios encontramos los pensamientos de Dios y su voluntad. Cuando nos habla aquí de las misericordias de Dios, siempre lo primero que nos viene a la mente es de dónde se manifestó de una manera más grande la misericordia de Dios para nosotros. Se manifestó en la cruz del Calvario. Y por medio de la cruz podemos pensar: ¿el Señor fue a la cruz del Calvario solo para salvarnos o para algo más? ¿Qué nos enseña la cruz? Nos enseña que, bueno, ahora ya somos salvos, podemos vivir la vida como queramos. La palabra del Señor no nos enseña eso. Nos enseña de que una vez que somos hijos de Dios, que somos sus hijos, también somos sus siervos, le debemos de servir. El Señor nos ha dado una vida nueva, nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado medios para que le sirvamos a Él. Por eso que a veces queremos servir al Señor por medio de nuestra vieja manera de ser, por medio de nuestra carne. Por eso que Pablo nos enseña a estar crucificados con Cristo. Nos llama a crucificar nuestro viejo hombre viciado por el pecado.
La carne batalla contra el espíritu contra la carne. Son totalmente incompatibles, por lo que no podemos servir al Señor en la carne. Por eso en Romanos también nos dice: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Otro versículo: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Otro: porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Otro más: por tanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Al leer estos versículos me hacía yo mismo una pregunta. Era la pregunta: ¿soy carnal o no soy carnal? Si nos viéramos un poco desde fuera, claro, nosotros nos vemos a nosotros mismos y siempre minimizamos las cosas que hacemos mal, y las que hacemos bien las maximizamos, ¿no? Las exponenciamos más, le damos más importancia, ¿no? Pero realmente ahora, si nos pusiéramos un poquito fuera y nos viéramos como es nuestra vida es una vida carnal o no es una vida carnal. No, nada más puede ser de dos maneras como creyentes: o carnal o espiritual. Si es carnal, es que vivimos conforme al mundo, es que a veces corremos el peligro de hacer como muchos hacen, que son religiosos, que acallan su conciencia viniendo el domingo y se piensan que por eso son espirituales. No, eso no es ser espiritual. Eso no es lo que nos enseña la palabra. Nos enseña la palabra que el que es espiritual es el que vive conforme al Señor Jesús, conforme a la palabra. Y eso no es solamente el domingo, eso es cada momento de nuestra vida. Es someterme al Señor, es someterme a la palabra, es vivir para el Señor. Eso es vivir como el Señor le agrada de cada uno de nosotros. ¿Qué nos pide aquí, no? Presentar, ¿no? Presentéis. Y pues dice más: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hay uno que presentó su cuerpo, dicho con toda reverencia, ¿no? El Señor Jesús, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él además era el único que era santo, sin pecado. Pero yo pensaba, el Señor Jesús, con toda reverencia, presentó su cuerpo, su vida, solamente en ese momento, en la cruz, o lo presentó en otros momentos. ¿Cómo fue su vida? Él presentó su vida siempre en sacrificio. Siempre lo presentó en sacrificio, porque nos dice en la palabra que él hacía la voluntad del Padre, que él seguía sus mandamientos, que él hacía las obras del Padre. O sea, que vivía presentando su vida en sacrificio vivo. Imaginaos, el Señor Jesús, que estaba en los cielos, lo dejó todo para venir aquí a morar con unos pecadores que le iban a insultar, le iban a maltratar, que iban a hablar mal de él, que le iban a crucificar, a llevarlo a la cruz del Calvario. Y él lo quiso ir, pero por amor a nosotros. Ese amor no está en nosotros. Es un amor que solamente proviene de Dios, es un amor que es grande, es un amor que nos invita hoy el Señor, que vivamos en nuestra vida, que presentemos nuestras vidas, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo debemos de presentar no solamente hoy, sino cada día y cada momento. Y nos perdemos muchas bendiciones cuando no lo hacemos. Me acuerdo que mi padre muchas veces decía, muchas veces miramos abajo, a la tierra. En cambio, el Señor quiere que miremos arriba, donde hay los tesoros celestiales. Cuando miramos abajo, todo lo que hay aquí abajo se acaba, se pudre, se estropea. ¿Y qué encontramos abajo? El que reina aquí en este mundo, que es Satanás. Pero cuando miramos arriba, miramos a Cristo. Cuando miramos a Cristo, hartura de alegrías hay en su rostro, nos dice el salmista, hartura de alegrías. Qué bueno es cuando miramos al Señor Jesús y cuando Él es nuestro ejemplo. Un sacrificio que es vivo, que es santo, un sacrificio que es real, que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, un sacrificio en el cual no hay apariencias, hay realidades espirituales. Pero para empezar en ese sacrificio, primeramente tengo que reconocer al Señor Jesús.
El Señor Jesús es el único que puede cambiar mi vida. Cuando mora en mí, Él es el que cambia mi vida. Es el que puede hacer que esté más cerca de Él. El Señor dice que está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Cada momento hemos cantado al principio, tú me llamas por mi nombre. El Señor nos llama por mi nombre. Aquí ese ruego es un llamado del Señor que nos llama por nuestros nombres cada día. Y a veces pensamos que no somos importantes, pero para el Señor somos importantes. Cada uno de nosotros somos importantes, por eso en Malaquías nos dice que para Él somos su especial tesoro. Para el Señor somos su especial tesoro, y a veces cuando nos vemos a nosotros mismos podemos decir, ¿qué le podemos dar al Señor? Lo hemos cantado, no tengo nada para darte, ¿verdad? Pero nos dice mi vida, entregar mi vida a ti, que entregue mi vida al Señor. Qué bueno que es, ¿no? A veces lo pienso, aunque sea por un alma, por una persona que el Señor me conceda, que le pueda llevar el Evangelio, que pueda ser un instrumento en su mano para llevar el Evangelio, que esa persona conozca al Señor, ya estoy más que contento, que el Señor me ha podido utilizar. El Señor nos quiere utilizar cada uno de nosotros. Y para Él somos su especial tesoro. Es un Dios cercano, dice que ese ruego es para llamarnos cerca de Él, porque Él quiere estar cerca de nosotros. Por eso hay un salmo que nos dice, el acercarnos a Dios es el bien. Pero cuando lo hacemos al revés, el alejarnos a Dios, entonces es el mal. A veces corremos ese peligro, aunque seamos creyentes, a veces somos creyentes del siglo XXI. Y nos llama mucho la atención muchas cosas. Por eso aquí nos dice Pablo, parece que nos esté hablando hoy, en el siglo XXI. Dice, no os conforméis a este siglo. Nos conformamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos conformamos a tantas cosas? Y en el original es interesante porque nos dice, además de conformar, dice que es tener un patrón. El mundo nos quiere hacer un patrón en el cual seamos estériles, un patrón en el cual no haya vida, un patrón en el cual no hablemos del Evangelio, no hablamos, al mundo le molesta que le hablemos del Señor Jesús, no le gusta, pero debemos de hablar del Señor Jesús para que otros crean. No os conforméis, y cuán conformados estamos, ¿verdad?, al mundo. Cuántas formas nos da el mundo, cuántas formas a veces nos gustan de este mundo, ¿no? Por eso que nos dice aquí, más reformados. Es interesante porque la palabra reformar en el original dice transformados. Es una reforma pero grande, porque si buscamos la palabra transformar en el diccionario, es un cambio total, es un cambio radical. Quiere decir que cuando yo sirvo al Señor no lo puedo servir con mi carácter, no puedo servir con mi manera de ser el viejo hombre, no, eso quedó fuera. Las cosas viejas han pasado, son todas hechas nuevas. Los instrumentos que nos da el Señor son instrumentos limpios, son instrumentos santos. Es su palabra. Una transformación. Y muchas veces nos falta una transformación. Y esa transformación solo la podemos llegar a encontrar en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Solo la podemos encontrar cuando estamos justificados por el Señor, cuando estamos impedidos, cuando el Señor nos utiliza, cuando estamos cerca del Señor. Por eso que nos dice el Señor en Mateo, que nos dice que su yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprendamos del Señor. Es fácil el yugo, es fácil cuando el Señor está a nuestro lado, porque Él lleva la mayor parte de nuestra carga. A veces la queremos llevar nosotros, nuestras cargas, y no podemos. No, pues yo quiero llevarla por ti. Yo quiero que me hagas partícipe de eso. Yo quiero que descanses en mí. Yo quiero que me sirvas. Sacrificio. Sacrificio es una palabra que es también muy interesante, porque buscando también, eso lo podría explicar Javier mejor que yo, la palabra sacrificio en hebreo es la palabra korban, que significa acercarse. Proviene del latín karev, que significa poner a menos distancia. Es interesante porque si pensamos en el pueblo de Israel, ¿por qué hacían esos sacrificios? ¿Por qué sacrificaban los animalitos? Sacrificaban por el pecado, porque cuando había pecado estaban lejos de Dios. Entonces, para hacer las paces con Dios, para justificarse delante de Dios, tenían que sacrificar un animalito limpio, sin tacha. Entonces, eran justificados, ¿no? Se podían volver a acercar a Dios, podían otra vez estar cerca, ya había pagado
la paga del pecado es animalito. Pero el Señor ya ha pagado la paga de nuestro pecado. Nos dice en Hebreos, Pablo, que no hace falta más sacrificios. El sacrificio que hizo el Señor ya nos justifica plenamente. Ahora también nos dice esto, no nos da libertad. Pablo nos dice, no nos da licencia para vivir en el pecado. Dice, ni mucho menos, nos viene a decir Pablo, ni mucho menos viviremos así, sino que mucho más agradecidos al Señor y mucho más acercarnos a Él. Por eso que todo lo que vemos en la palabra del Señor siempre me llama la atención, me enamora al Señor porque el Señor es un Señor que es cercano a nosotros, que siempre está cerca de nosotros, está en la oración, no se cansa de nosotros. El Espíritu Santo, ¿cuánto nos tiene que aguantar, verdad? ¿Cuánto tiene que aguantar nuestras rebeldías? ¿Cuánto tiene que aguantar mis pecados? ¿Cuánto tiene que aguantar mis malos pensamientos? Pero el Señor no se cansa. El Señor siempre está con la mano tendida para levantarnos. Pero cuántas veces, tristemente, igual me estoy cansando del Señor, ¿no? No me puedo cansar del Señor. Él es mi alegría, Él es mi gozo, Él es mi tesoro, Él es mi todo. Sacrificio que nos dice aquí que es santo. Y la palabra santo también nos dice que es un sacrificio que es para consagración, un sacrificio que es agradable a Dios. Dice que es vuestro racional culto, es el culto no de los domingos, sino es el culto de cada momento, porque sabéis, cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Y en un templo, antiguamente en el templo de Israel, ¿qué se hacía en el tabernáculo? Siempre había algo que quemar, siempre había un incienso, siempre había la oración. La palabra nos dice, orar sin cesar. Qué poca importancia le damos a la oración. Le damos tan poca importancia que yo soy un sinvergüenza, porque no oro como tendría que ser el Señor. No oro sin cesar. Y a veces no oro sin cesar, no oro lo suficiente porque me falta fe, me falta confianza en el Señor. Yo me acuerdo que cuando somos pequeñitos o cuando somos niños, cuando somos jóvenes, tenemos a veces un corazón más dulce. Y a veces también más dulce para el Señor. Lo creemos todo en el Señor. Pero a veces cuando nos hacemos mayores nuestro corazón se endurece, se nos vuelve de piedra y hace falta el martillo de la palabra. Pero que a veces decimos, bueno, no estoy contento en mi vida, no estoy alegre aún siendo cristiano, me faltan muchas cosas, hay muchas dudas. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque hay dudas, porque hay cosas que parece que no nos vienen, porque leemos poco la palabra. Cuando leemos la palabra se nos van las dudas. Cuando leemos la palabra hay confianza. Cuando leemos la palabra hay fe, porque creemos en la palabra y creemos en Dios. Cuando no leemos la palabra, entonces vamos mal. Nos falta el alimento espiritual. Sin el alimento espiritual, pues vamos para abajo. Nuestra vida es una vida que no tiene fruto, estéril. Y esto es lo que busca Satanás en nuestra vida. Nos busca, antes lo hacía de una manera igual más visible, ¿no? Cuando quemaba a los creyentes en la hoguera, pero hoy lo hace de una manera más sutil, ¿no? Nos pone muchos ídolos en el corazón. Pone muchas cosas de la tecnología, de los móviles, del internet, muchas cosas que ocupan nuestro tiempo. Y esos son ídolos porque ocupan el lugar que tendría que ocupar el Señor en mi vida. Me ocupa el lugar, el tiempo que tendría que estar leyendo la palabra, que tendría que estar en oración, que tendría que estar en comunión con Dios. Eso lo pierdo. Cuando lo pierdo eso, sí soy salvo, pero estoy, entre comillas, perdido. Estoy siendo un inútil en el Señor. Por eso cuánto tenemos que aprender de estos siervos del Señor. Por eso que servir al Señor, a veces nos engañamos, nos parece que es algo aburrido, pero no es nada aburrido. Es algo precioso, es algo que nos llena el corazón, es algo que nos satisface. Por eso que más adelante nos dice, el amor de Dios, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. El amor de Dios es así, que aborrece lo malo, se llega a lo bueno. ¿Qué es el amor que tengo en mi corazón? ¿Es un amor que aborrece lo malo? Igual no es un amor que aborrece. Amando los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos los unos a los otros con honra. Dice, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu,
sirviendo al Señor. Lo pensaba en 1 Corintios también, cuando nos habla del Señor, del amor del Señor. También me acordaba también del libro de Cantares. Los Cantares es un libro que no es muy leído, pero que hay unos versículos que me han llamado mucho la atención del libro de Cantares. En Cantares 8, versículos 6 y 7, me llaman mucho la atención, me hicieron mucho bien estos versículos. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro del cielo. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. O sea, ¿qué tipo de amor es ese, no? Es el amor de Dios. Fuerte, como la muerte. Fuerte, más fuerte que la muerte, fue el amor de Dios. Lo llevó a la muerte, a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero a veces solo pensamos en la muerte, pero fue mucho más que la muerte. No se quedó en la tumba el Señor Jesús. El mundo nos habla de la muerte del Señor Jesús a veces de aquella manera, ¿no? Pero cuán poco se nos habla de la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús resucitó, venció la muerte, venció mi pecado, venció mi rebelión. Fuerte, como la muerte, el amor de Dios. Fuerte, grande, fiel, el amor de Dios. Un amor que no pasa, que nos dice que es eterno, que hoy no podemos llegar a entender el amor de Dios, porque es un amor eterno, como dice Pablo. No podemos entender su anchura, su longura, su hondura. No hay medida, no hay límite al amor de Dios. Ese amor de Dios me llegó a mí, fuerte como el amor de Dios. Fuerte es el amor de Dios para conmigo. Duro, sus brasas como brasas de fuego. No es un amor que es indiferente a nosotros. Es un amor ferviente, lleno, el corazón de Dios, que nos dice en el Salmo 22, hablando del Señor Jesús, proféticamente, que su corazón se derretía como cera. El corazón de Dios se derrite como cera por mí. ¿Cómo se derrite mi corazón por Dios? ¿Se derrite o no se derrite? Fuerte. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. El amor de Dios no lo podrán apagar. Nadie lo podrá apagar. Nunca lo podrá apagar. En las manos del Padre estamos esculpidos. Un día veremos las marcas del Señor Jesús. Cuando estemos delante de su presencia, veremos las marcas. Entenderemos un poco más de ese amor, que es un amor fuerte, grande, un amor que está por encima de todo. No podemos entender la fortaleza de ese amor, la profundidad de ese amor. Y ante ese amor, ¿qué me voy a callar esta semana? ¿Qué voy a hacer el vago esta semana? ¿Voy a ser una sanguijuela esta semana? ¿Qué voy a hacer para el Señor? El Señor, las manos nuestras igual pueden servir para poco, pero Él quiere que entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, para que la utilice. Y el Señor puede hacer maravillas en nosotros, puede hacer grandes cosas. Hubieron hombres que hicieron grandes cosas, siervos del Señor en la palabra, Moisés, Abraham, pero ¿cuántos también encontramos hoy en día que el Señor ha utilizado? El Señor también te puede utilizar a ti. Fuerte es el amor de Dios. Pero mi amor para con Él, ¿cómo está? Por eso que durante esta semana que tengamos en cuenta al Señor Jesús, que no lo olvidemos, que no se olvide de nosotros en ningún momento. Es fuerte su amor para conmigo. Fuerte, grande. No tiene límite, no tiene fin. Por eso que al final de este capítulo 12 que hemos leído de Romanos dice: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien y el mal. Aprendamos del Señor Jesús. Él siempre venció con el bien y el mal. Y nosotros también debemos de vencer con el bien y el mal. Aunque nos hagan algún daño, nosotros venceremos con el bien, con la palabra, con el Señor. Por eso que a mí me gustaría durante esta semana disfrutar de la comunión con el Señor. Me gustaría esta semana estar más cercano al Señor. El Señor me llama, dice: ven aquí, ven, te quiero bendecir, quiero usar tu vida. Pero para usar tu vida
tienes que pasar por la cruz. Tienes que pasar por el sacrificio, te tienes que negar a ti mismo, porque lo de antes ya no sirve, el pecado no sirve, no me puede servir. Lo que me puede servir es que estés tú en mis manos, y que estés limpito, y que estés en mi palabra, y que me ames de corazón, porque el Señor a nadie fuerza. Si no queremos, el Señor nos va a utilizar, pero qué lástima sería que dándonos el Señor vida hoy y mañana, que no le dejemos que nos utilice, ¿no? Porque el Señor nos ama mucho, ¿no? Por eso que el Señor nos bendiga, que nos dé sabiduría, como hemos leído también aquí, a buscar también, como dice en el versículo 2, dice por la renovación de vuestro entendimiento reformado, dice para que experimentéis cuál sea, no dice la voluntad de Dios, dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena para conmigo, es agradable y perfecta. Yo lo quiero experimentar y espero que también vosotros la queréis experimentar durante esta semana. Señor nos bendiga.